Buenas noches, le damos la bienvenida al festival Hablemos de Libros. La noche de hoy nos acompañan dos queridos y queridas amigos y amigas. Liliana Colanzi, que bueno, está ahorita desde Estados Unidos. Liliana es de Bolivia, ha publicado los libros de cuentos Vacaciones Permanentes y Nuestro Mundo Muerto. Editó La Desobediencia, antología de ensayo feminista, el año pasado. Ha colaborado en medios como Letras Libres, El País, Granta, Orsay y la revista de la Universidad de México. Ganó el premio de literatura Aura Estrada en México en el año 2015. Fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el High Festival Bogotá 39 2017. Vive en Ítaca, Nueva York, y enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Nuestro Mundo Muerto ha sido traducido a 5 idiomas. Este libro que tengo por acá, tenemos el lujo de tener edición de Costa Rica, de Centroamérica, recientemente con una nueva portada del artista Alejandra Montero. Nos acompaña también en el conversatorio Rodrigo Soto. Es ante todo reconocido como uno de los narradores centroamericanos más representantes de su generación, autor de 7 novelas y 4 colecciones de relatos, próximamente un quinto, así como también de 5 novelas. Bueno, pero en su trayectoria literaria de casi 4 décadas ha publicado también obras teatrales, ensayos, poemarios, libros de misceláneas. Algunos de sus libros han sido reeditados en España. Asimismo, cuentos y poemas de su autoría han sido traducidos y publicados en Francia, Brasil. Su libro Dicen que los monos éramos felices resultó finalista del certamen latinoamericano de cuento Casa de las Américas, y en 2 ocasiones ha ganado el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de cuento por mitomanías y floraciones y desfloraciones. Tengo la gran dicha y el gran lujo de que ambos los he podido editar, los he podido leer. Ahora en la virtualidad es súper importante decir esto, los he podido abrazar bastante. Entonces, qué alegre reencontrarnos ahora en la virtualidad. Qué feliz, Lili, que estés otra vez aquí en Costa Rica, de forma virtual, pero nuevamente acá con nosotros. Y bueno, dale vida y qué lujo que estén acompañándonos por acá. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación a conversar, y feliz de estar aquí hablando con vos y con Lo Rodrigo. mismo digo, un placer estar aquí, conversar con ustedes, conocer a Liliana y desde luego atender tu invitación y poder conversar un poco sobre ellos. Buenísimo. Bueno, ¿cómo han estado, Rodri? A pesar de que estamos en el mismo lugar, no vivimos nunca ni la misma emoción ni la misma sensación. Lili, vos estás allá en Estados Unidos. A veces las noticias nos han dejado agobiados, no siempre piensan en las amistades que están en cada país, porque bueno, eso es algo mundial que nos está afectando. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado pasando esta situación, vos, Lili, allá? Yo estoy viviendo en una ciudad pequeña, aislada. De hecho, hay mucha gente que teme venir a vivir aquí porque estamos a 5 horas de casi todas las grandes ciudades. Y sin embargo, ha sido una virtud dentro de este panorama, porque al ser un pueblo pequeño, hemos estado más o menos seguros, y por otro lado, ese quizás encierro agobiante que se ha vivido en ciudades como Nueva York, acá lo hemos podido llevar mejor con la proximidad de los bosques, por ejemplo. En ese sentido, he sido afortunada dentro de todo este panorama durísimo para tanta gente. Aquí en Ítaca hemos estado relativamente seguros, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo que se puede estar tranquilo, sabiendo que tu familia está en otro país, que también tus amigos están pasando situaciones duras, pero bueno, esa ha sido mi experiencia aquí. Yo personalmente he pasado por momentos bastante distintos entre sí.
quiero decir, desde el punto de vista sanitario, pues no hay ninguna afectación cercana ni de personas cercanas, pero desde el punto de vista emocional, diría yo que sí he pasado por momentos diferentes, varios exabruptos, arranques, camotes, como decimos en Costa Rica, agarrar un patín y meterse en él y luego perder la energía y agarrar otro patín y meterse en él y también, bueno, creo que todos hacemos lo que podemos para sobrellevar, para adaptarnos a este cambio. Temo que lo peor está por venir, no necesariamente desde el punto de vista sanitario, sino en cuanto a los efectos que todo esto va a tener, que no digo que todos necesariamente sean malos, o vayan a ser malos, pero sí me parece que estamos como en vísperas, que todo esto presagia transformaciones, digamos, impredecibles. A mí me gustaría conversar sobre algo con lo cual lo siento muy cercanos, que me ha gustado mucho el tratamiento. Ambos son excelentes cuentistas, o sea, tienen una capacidad asombrosa. Como dije, tengo la gran dicha de que he tenido el lujo y el privilegio de editar y publicar a ambos, y me gustaría saber en qué estado trabajando, si han estado trabajando en algo y si ese algo que han estado trabajando se ha visto afectado o cruzado un poco por esta nueva realidad que nos afecta. Lili. Para retomar algo que decía Rodrigo, yo también he pasado por diferentes etapas. Al principio, como la mayoría de las personas a quienes estaba leyendo en redes sociales, también mi experiencia fue de completo bloqueo. No podía leer, no podía escribir, no podía pensar, estaba obsesionada con las noticias, me despertaba en la madrugada a googlear noticias, a ver qué estaba pasando en el resto del mundo, y todos los planes que yo tenía con respecto a las cosas que quería hacer en el tiempo que nos mandaron a casa del trabajo, pues me di cuenta que no tenía ninguna capacidad de concentración. Después de eso, cuando tu cerebro se empieza a adaptar a este nuevo panorama, vas recuperando algunas capacidades, ¿no? Por ejemplo, volví a conectarme con la lectura y finalmente también conectarme con la escritura un tiempo después, y empecé a revisar cuentos que tenía escritos ya desde hace unos 3 años, y curiosamente lo que me pasó, no sé bien cuál fue cómo se reacomodaron estas historias en mi cabeza, pero empecé a reescribir prácticamente de cero todo lo que tenía desde antes. Yo pensé, por ejemplo, que ya había acabado 5 cuentos de un manuscrito que tengo la intención, a ver, toco madera, de terminar a fin de año, y lo que me pasó es que algo se reacomodó en mi cabeza y empecé a escribir cada uno de los cuentos prácticamente desde cero. Así que en eso he estado en estos meses. Son cuentos igual fantásticos, algunos de ciencia ficción, que tienen esta conexión con lo extraño, que vas a encontrar igual cierto aire de familia con respecto a los de nuestro mundo muerto, aunque con algunos otros temas que son nuevos, ¿no? Pero sí me pareció curioso cómo en estas circunstancias tuve el deseo de casi como empezar de cero, de hacer otra cosa, y por un lado sí me siento más contenta con el rumbo que están tomando, pero también un poco frustrada de que pensaba, ok, tengo 5 cuentos terminados y, y me he varado un poco ahí reescribiéndolos, ¿no? Creo que también una de las cosas que me ha dado quedarme más en casa y no viajar, porque tenía planeados varios viajes en estos meses que obviamente se fueron al tacho con
con la pandemia, me ha permitido, creo, procesar mejor algunas lecturas y algunas inquietudes estéticas que yo tenía y ahondarlas más por ese lado, ¿no? Qué interesante lo que nos cuenta Liliana. Yo también he tenido momentos de lectura intensa. Hice una lectura que me debía desde hace muchos años, que es la gran novela, la supuesta obra cumbre de George Perec, uno de mis escritores de culto, La vida, instrucciones de uso. Y bueno, una lectura exigente, desafiante, pero gratificante para los perequianos como yo. Y la lectura de esa obra me incitó y produjo, desencadenó un proceso creativo muy intenso, pero por el momento abandonado. Quiero decir que arranco yo, suelo trabajar de esa forma, no me esfuerzo, confío en mis impulsos, digámoslo así, y ciertamente soy impulsivo y sentí la necesidad de iniciar un proyecto narrativo de no ficción que gira alrededor del el barrio, la urbanización en el que yo me crié, parte de mi niñez y de mi adolescencia en San José de Costa Rica, y empecé a entrevistar a habitantes de mi generación y de la generación precedente de ese pequeño espacio, un poco en la perspectiva de, por lo menos así lo intuyo de momento, de articular una narrativa en donde un punto del espacio se convierte en vórtice de muchas historias muy diversas que se cruzan en ese espacio. Un poco como... Te cuento que yo estoy exactamente en un proyecto así. Así que me va a interesar mucho leer el tuyo. Liliana, sí. Yo, fíjate que en este caso tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de los habitantes de esa pequeña urbanización, una urbanización de clase media, un espacio recientemente urbanizado en San José. O sea, los que llegaron ahí, mis padres y sus contemporáneos eran los primeros en habitar ese lugar, porque 2 años antes eso eran cafetales. Y había sido urbanizado en 1962 específicamente, o 60 o por ahí. Pero junto a eso he tenido otras inquietudes también. Ese proyecto, digamos, quedó esbozado, arrancado, empezado. He estado inquieto, digamos, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, también explorando sistemáticamente el haiku y reflexionando sobre el haiku como forma expresiva. Incluso puedo decir que, digamos, llegué a mis propias conclusiones, que serán transitorias, pero son conclusiones sobre, digamos, qué pretendo yo de ese pequeño gran género poético de origen japonés. Y bueno, algunas cosas más, pero me encanta. Contame, Liliana, si robándole la palabra a Juan, adelante. De ese proyecto que sentís que hay coincidencia con el que yo esbocé aquí. Yo también sentí la necesidad de tomar un lugar como punto narrativo para algo más, que no estaba interesada en narrar algo desde el punto de vista de un personaje, sino más bien tomar un espacio como una especie de artefacto narrativo que me fuera sugiriendo cosas, ¿no? Así que me resonó mucho lo que me dijiste. Y de hecho, después de escribir un cuento con esta premisa, un cuento que transcurre enteramente en una cueva, pero en distintos momentos de la historia del planeta, ni siquiera en la historia de la humanidad, sino que puede empezar incluso en la época de los dinosaurios hasta llegar a un futuro
en el que no se sepa ya qué ha pasado con los seres humanos, ¿no? Entonces ese era un poco el arco, pero con la misma premisa de que fuera el lugar el que me fuera sugiriendo cosas. Después de leer, después de escribir este cuento, me encontré con un libro que, así como en tu caso el de Perec te fascinó, a mí me deslumbró este de Pascal Quignard, que se llama Las lágrimas, que es... tiene esta estructura de mosaico que a mí me interesa mucho explorar, en el que va conectando historias de la alta Edad Media que están entrelazadas por personajes que han existido, con otros personajes inventados, con fragmentos líricos, oníricos en muchos casos, poéticos, también con descripciones de lugares, de animales, ¿no? que te presentan un mosaico inventado, imaginado de la Edad Media, que te da esta sensación onírica muy, muy fuerte, ¿no? Es casi como sumergirte en un paisaje onírico, arcaico, hermoso, hermoso, hermoso. Esa ha sido en estos tiempos una de mis experiencias de lectura más intensas. Pero también, curiosamente, lo que me pasó a lo largo de estos meses es que además de leer narrativa, me he acercado mucho, mientras he estado escribiendo ficción, a los ensayos. Y es casi que del ensayo donde estoy encontrando con más fuerza el impulso narrativo. En este momento, por ejemplo, tengo aquí cerca en mi escritorio este libro hermosísimo de Teresa Gisbert que se llama, no sé si se ve ahí, no, porque estoy con este, sí, iconografías y mitos indígenas en el arte, desde una historiadora del arte boliviana, que muestra cómo en las obras de arte, sobre todo del barroco, se fueron colando también las cosmovisiones indígenas disfrazadas dentro de estos motivos traídos desde Europa, ¿no? Y cómo ese sincretismo ocurre ahí, a pesar de que el catolicismo trata de desterrarlos, ¿no? Y este tipo de ensayos son los que están un poco estimulando mi imaginación narrativa de una manera que no puedo explicar, ¿no? De allí estoy encontrando más ideas para lo que estoy escribiendo ahora. Muy interesante lo que contás, Liliana. Yo también, después de la lectura de la novela de Perec, he intentado leer algo de literatura, de narrativa, quiero decir, y la verdad he fracasado estrepitosamente. Y estoy ahora totalmente volcado a lecturas filosóficas. Yo estudié filosofía, pero no terminé mis estudios universitarios de filosofía. Y ahora he encontrado una pasión enorme en leer filosofía, y estoy, para mi propia sorpresa, quiero decir, estoy leyendo mucha filosofía y ensayos de historia, antropología filosófica, etcétera, pero nada de narrativa y algo, muy poco de poesía. Lo que nos contaba Liliana sobre la novela que la ha inspirado a ella a concebir este mundo narrativo que está concibiendo, me recuerda dos cosas. Una, que también lo releí recientemente, los ensayos de Ítalo Calvino de 6 propuestas para el próximo milenio, en donde habla precisamente de la narrativa reticular, digamos, para contraponerlo un poco a la idea de la linealidad narrativa, más bien la idea de esta, como en el caso de La vida e instrucciones de uso, o de la novela que nos reseñó o a la que se refirió Liliana, estas novelas que se diversifican en muchas, y de esa forma crean un mundo, y lo que tratan más bien es de iluminar relaciones entre los fenómenos, entre los hechos, entre las personas,
iluminar las relaciones más que la pura realidad narrativa, como estaba, pues como que es la nota predominante, digámoslo así, ¿verdad? La mayoría de las cosas que uno lee, y no quiero decir con eso que esté mal, pero ciertamente. Y la otra cosa que me hizo pensar, y con eso termino, que hay una idea que nunca he escrito, que así como Liliana ha tenido en mente en este momento, esta de un espacio como punto de convergencia, como eje articulador de la narración, vamos a decirlo así un poco pedantemente. Yo había pensado también, y a ver si les hace gracia esto, había pensado en un objeto cualquiera, por decir algo, una revista o incluso algo más pedestre como un periódico, un diario que cambia de manos en su recorrido por la ciudad y de esa forma cambia de significado también, porque no es lo mismo, perdón, esta es la imagen inspiradora, no es lo mismo la vieja, la mujer, digo la vieja de manera coloquial, la mujer en trapos menores, cuando está en la calle, es cuando su imagen está en la calle, en manos del vendedor de diarios, que cuando esa misma imagen llegó a un centro penal y llega a manos de la población penitenciaria. Cambia totalmente su significado y su sentido, en este caso de una sola fotografía, ya no digamos de todo el diario, ¿verdad? Que también es una posibilidad interesante. Sí, totalmente, y me gusta mucho eso que decís, Rodrigo, de romper esta idea de la linealidad, porque en realidad en el presente están convergiendo constantemente otros tiempos, ¿no? Y otras latencias, otras posibilidades que estarían allí dormidas, pero que a veces se reactivan, ¿no? Y hay que ver de dónde ir jalando del pasado, a ver dónde están esas potencias que por ahí pueden ayudarnos a ver mejor el futuro, ¿no? Y quizás no tenga en esto nada que ver con lo que has dicho, pero me hizo pensar un poco en este libro, Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que es para seguir con el tema de la Edad Media, ¿no? Que habla de la Edad Media, porque nosotros creemos, por ejemplo, ella está hablando de cómo las mujeres fueron perdiendo ciertos derechos a partir de la Edad Media. Las mujeres en la Edad Media, por ejemplo, podían vivir en casa sin la tutela masculina, tenían derecho a herencia, podían salir a las tabernas a tomarse una cerveza. De hecho, la palabra gossip, que ahora se conoce como chisme, ¿no? Viene de la palabra madrina, del inglés arcaico, que significa como mejor amiga, no madrina, comadre, mejor amiga con la que te vas a tomar una cerveza a la taberna. Todo esto para mostrarnos que la historia no es lineal, ¿no? Que ha habido momentos en la historia, por ejemplo, los derechos de las mujeres no tienen una historia lineal, sino que se pierden con la llegada y la expansión del capitalismo, y cómo podemos retrotraernos a la Edad Media para ver estas formas de organización campesina de mujeres, ¿no? Que podríamos rescatar para el presente, ¿no? Muchos piensan que recién el feminismo, los derechos de las mujeres comenzaron de manera más o menos reciente, pero ya hay una historia atrás que podemos recuperar. Y eso me gusta, y también estoy completamente de acuerdo, Rodrigo, con lo que decías de que lo lindo de la literatura es que permite hacer esta serie de conexiones que no resultan obvias, que están allí escondidas, que no se ven porque la historia dominante nos hace pensar que no existen, y de pronto a través de la literatura podemos hacer estas conexiones inauditas, ¿no? Ciertísimo, totalmente de acuerdo, Liliana. Me debo la lectura de Calibán y la bruja, me la debo. Es un libro que
que sé que es importante y ha marcado, influenciado a varias amigas, y tengo por boca de ellas una noción de lo que la señora Federici aborda y expone. A propósito de lo que decías digamos, del proceso de cristianización y expansión del capitalismo, más de cristianización que de expansión del capitalismo, yo soy de devociones, yo me declaro devoto no voy a hacer la lista completa, pero digamos, me declaro devoto de Virginia Woolf, me declaro devoto de Milan Kundera, me declaro devoto de Andrei Tarkovsky, y cada vez que puedo, agarro en YouTube, porque está en YouTube, porque como son autores soviéticos de la época soviética, sus derechos están, digamos, nadie reclama sus derechos, y cada vez que puedo agarro Andrei Rublev, la gran obra Andrei Rublev de Tarkovsky. Es una obra de la que podríamos dedicarle toda nuestra conversación desde mi punto de vista, pero hay una escena maravillosa a propósito de lo que Liliana contaba, en donde los monjes, y creo que el propio Andrei Rublev, avanzan por la estepa rusa, yo no sé, se dirigen a algún lado y se topan con un ritual pagano, una especie de orgía, todavía un rito pagano, que está recreado con una poesía y un respeto es una escena digna de verse. A quienes nos escuchan, si no han visto esta película de Andrei Tarkovsky llamada Andrei Rublev, el más grande pintor de íconos religiosos, o uno de los más grandes de Rusia, la recomiendo vehementemente a quienes les gusta el cine como arte. Mira que no la he visto, una de mis películas favoritas una que sin duda estaría en mi top 10 por lo menos, o en mi top 5, es Stalker, que me encanta. Sin embargo, Andrei Rublev no la he visto y voy a buscarla. Ay, creo que te voy a defraudar, y si tenés oportunidad, o sea, ya la película es una película tarkovskiana de 2 horas, 3 horas, pero hay una secuencia que no tiene tiene muy pocas palabras, que me parece que es una de las reflexiones más profundas que yo he visto sobre el oficio creador, sobre el artífice, que es la secuencia de la fundición de una gigantesca campana para un monasterio. Si cualquier persona digita Andrei Rublev, la campana le sale. Es una secuencia de 40 minutos, es una narración completa, desde que se empieza a fabricar una campana hasta que la campana da sus primeros tañidos. Es una cosa extraordinaria, primero como reconstrucción histórica, pero también sobre la posición del artista y el artífice, el modelado de los materiales, las apuestas insensatas, la función social del arte, el lugar del artista en la sociedad. Es algo realmente bueno. Es un filósofo poeta, Tarkovsky, ¿verdad? Y habla desde ahí, como filósofo, poeta y autor de imágenes. Bueno, más vehemente no puedo ser en mi recomendación. De hecho, tengo ganas de verla ya, ¿no? Esos paisajes, por ejemplo, tan extraños de Stalker, de alguna manera yo los conecté mucho con mi experiencia en Estados Unidos con el invierno. Para mí, la experiencia de la nieve, viniendo de una ciudad tropical como Santa Cruz, para mí esa era mi imagen de lo alienígena, ¿no? Entonces, además que el invierno acá es un invierno de 6-7 meses, entonces yo conecté muy profundamente con estos paisajes desolados y extraños de Stalker, y de hecho hay una escena entre las más hermosas que he visto en el cine, que está casi al final de Stalker, en la que hay una niña mirando un vaso en una mesa, un vaso vacío de cristal,
y de pronto ese vaso se empieza a mover hasta llegar al final de la mesa y caer al piso, y en ese momento empieza a nevar dentro de la casa y no hay absolutamente ninguna explicación, es solamente esa imagen hermosísima que a mí me ha disparado tantas cosas, porque para mí la potencia de la escritura también está en perseguir esas imágenes en las que sabemos que hay algo cifrado, enigmático, a veces incomprensible, ¿no? Y perseguir allí esa imagen para ver de qué manera nos habla. Y me parece que el cine de Tarkovsky es eso también. Comparto tu apreciación, Stalker, sí. Yo es que estaba ido escuchándolos totalmente, pero se me va a veces que estoy acá, si no es porque tengo un reflejo de otro teléfono para ver la transmisión, por el otro lado me desconecto. Lili, yo quería hacerte una consulta y aprovechando, pues bueno, estuviste aquí en el Centroamérica Cuenta y todo, pero bueno, la ventaja con la virtualidad es que podemos llegar a muchísima más gente que tal vez cuando estuviste acá, que fueron los eventos, no tenían pues posibilidad de venir al centro, sea porque viven en alguna provincia alejada un poco, pero me gustaría tal vez que nos compartieras un poco, porque bueno, hay una brecha entre qué sucede en Bolivia, ¿verdad? ¿Qué se lee allá? Vos sos de Santa Cruz, yo tuve la oportunidad de conocer Santa Cruz, pero ya serán 18 años, imagínate, por allá, pero contanos, y bueno, yo estoy seguro que a Rodrigo le encantaría saber un poco cuáles fueron tus lecturas, tus influencias allá en Bolivia, en qué momento te convocó la literatura. Yo creo que llegué a la literatura de una manera rara porque vengo de una ciudad tropical donde el hábito de la lectura, por lo menos mientras yo estaba creciendo, era motivo de burla y de bullying, ¿no? No conocía ningún familiar que estuviera interesado demasiado en la lectura, aunque sí había mucho en mi casa, una constante circulación de todo tipo de revistas y de cómics. Pero por otro lado me beneficié de una política extremadamente laxa de mis padres con respecto a lo que yo podía o no podía comprarme para leer. Y en ese sentido, yo simplemente le pedía a mi madre que me comprara cualquier cosa, cosas que probablemente no eran indicadas para mi edad, y ella lo hacía, y en eso tuve una libertad muy grande para leer lo que yo quisiera sin ninguna dirección, y en lo que se mezclaban desde enciclopedias de ciencias ocultas, de las cuales yo coleccionaba tomos, ¿no? Hasta no sé, había algunos libros raros también en mi casa. Uno de los que recuerdo haber hojeado, porque no entendí mucho en su momento, era un libro de un personaje rarísimo en Bolivia, un protofilólogo llamado Emeterio Villamil Herrada, que escribe La lengua de Adán, que es un libro en el que él trata de probar que el aymara es la primera lengua de la humanidad, ¿no? Y es la lengua que se hablaba en el paraíso. Y él, que era un filólogo autodidacta que viajó a muchísimos países y que estudió muchas lenguas, trata de probar, pero en realidad yo de su estudio entendí muy poco. Lo que realmente me fascinó fue, por ejemplo, había en este libro una introducción con la vida de este hombre que había sido totalmente extravagante, ¿no? Un hombre que se va a California durante los años de la búsqueda del oro, funda
un periódico en 4 lenguas, a través del cual se hace millonario, después pierde esa fortuna comprándose una imprenta que se quema durante un incendio, más allá vuelve a Bolivia y termina suicidándose, me parece que en Brasil. Él escribe 4 tomos de su tratado filológico, que era la obra que él quería dejar. En Bolivia nadie se la quiere publicar, se archivan los 4 tomos en el Palacio Quemado, antes de que fuera el Palacio Quemado, ¿no? En el incendio del Palacio Quemado se pierden los 4 tomos, pero queda un resumen, que es el que conocemos ahora como la obra de Emeterio Villamil de Rada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de lecturas son las cosas que recuerdo más de mi adolescencia lectora. Quizás hubiera extrañado un poquito algo de guía en esa época, en lugar de sentirme tan bicho raro. Yo pensaba que había algo mal conmigo y con mi interés de evadirme de todo el mundo y pasarme tantas horas leyendo, ¿no? Pero a la vez creo que eso me dio una gran libertad para imaginar, para conectar lecturas, porque yo tengo mucho aprecio incluso a ese tipo de lecturas poco canónicas de aquella época, ¿no? De hecho, todo esto que leí sobre en revistas como muy interesante, por ejemplo, donde se mezclaba ciencia con pseudociencia, yo creo que es la base, el sustrato de mi imaginación como escritora hoy en día, ¿no? Lo que sí no había en esa época talleres de escritura, tampoco, bueno, hasta ahora no existe en mi ciudad, al menos la carrera de literatura, no había una manera de sistematizar allí tu lectura o tus conocimientos, ¿no? Y bueno, si hablamos del presente, lo que yo considero que es muy cercano a lo que vi cuando estuve en Costa Rica fue esta proliferación que hay ahora en Bolivia de editoriales independientes que tratan de poner en diálogo autores nacionales con autores del resto de Latinoamérica, que están haciendo también sus esfuerzos para incentivar la traducción de obras de otros idiomas, ¿no? Y ese como mini tráfico de libros a través del esfuerzo de editoriales independientes es algo que yo siento que conecta mucho la realidad boliviana con la realidad de Costa Rica. Ahora no sé cuánto apoyo estatal, por ejemplo, tengan ustedes para llevar a cabo estas empresas. En Bolivia es una de las cosas que tenemos pendientes, ¿no? Hay mucho desamparo con respecto a la infraestructura cultural y muchos proyectos, lastimosamente, tienen una vida un poco efímera porque carecen de un sustento para continuarlos, ¿no? Bueno, para responder rápido esto último tuyo, acá lo mismo, entonces no estamos diferente. Bueno, para quienes nos están escuchando, Liliana también es una gran editora, es editora de Dundun Editores, tradujo además a Lovecraft, que es una edición que tenemos aquí, los que pudimos dejarnos los pocos ejemplares que trajo Lili el año pasado, es una cosa súper cercana, eso lo conversaba no sé, como al mes que vos viniste, que dejaste los libros con Byron Salas, que es otro escritor espectacular, y me decía, es que yo tengo esta versión, pero esta la siento cercana, o sea, esta es la familiar, esta es la edición de cariño, ¿verdad? Y bueno, Lili, ahora que comentaba eso, también comenzó su editorial Dum Dum publicando a Sara Gallardo, que es una autora, bueno, me encanta, interesantísima, y bueno, estuvo bastante tiempo invisibilizada, entonces también son estas particularidades, ¿verdad? Una editorial de Bolivia, que la editora ahora está en Estados Unidos recuperando una autora argentina, o bueno, Martín Felipe Castañeda, una novela espectacular, luego Mónica Ojeda, la ecuatoriana, las 2 antologías que has hecho, y bueno, también del querido Juan, que publicaste también Ornamento, ¿verdad? Entonces son esas cosas espectaculares. Ahora que comentabas esta historia de este libro
tan raro. No sé, y si también vos, Rodri, has tenido chance de ver o alguna impresión la colección esta de la otra ciencia que sacó Martínez Roca hace no sé cuántos años. Yo es que la tuve. Era una colección de 100 tomos de Martínez Roca que se llamaba La Otra Ciencia. Entonces venía cosas que yo decía, ¿qué es esto? A mí me cambió, pero al mismo tiempo me puso como en un estado, no sé por qué, curioso, como de paranoia, como mira, esto es lo que me han estado ocultando, porque entre esos venía la famosa Biblia satánica de Andor Sandor Lavey, venía el diccionario de mitología griega, o sea, en fin, era una colección de libros que además se llamaba así, La Otra Ciencia. Me acordé mucho ahora que vos mencionabas eso, Lili, porque acá sí hubo una librería muy particular que se llamó la librería ocultista, que la manejaba Warren Palma. Fue gran amigo por muchos años. A él le debo un montón de lecturas sobre esoterismo, pero sí, son esas otras posibilidades, esos otros espacios y rincones que le activan a uno algo y uno se empatina y se siente cómodo y cómoda ahí, es verdad. Yo sería la primer cliente de esa, de esa librería con ese nombre. Sí, era súper particular. A mí me da pena, se nos pasó demasiado rápido el tiempo y estamos casi por cerrar y teníamos demasiadas cosas para conversar. Tenía un montón de temas, sobre todo de el libro. Oye, pero no hemos escuchado todavía cómo llegó Rodrigo Rodri, a la escritura. Necesitamos escuchar su experiencia. Bueno, en mi casa, a diferencia de lo que contás vos, había libros. Mi madre, sobre todo, una gran lectora, una mujer inquieta intelectualmente, con una búsqueda, vamos a decir, entre intelectual y espiritual. Y no sin criterio, quiero decir, por lo menos dentro de lo que se considera razonable, ¿verdad? Pues ahí estaban los clásicos latinoamericanos, había algo de literatura europea, había algo de filosofía. Mi padre también lector, quizás menos que ella, pero el hecho de que haya libros no explica por qué uno llega a los libros. Uno llega a los libros buscando respuestas llega uno a los libros. Y así fue como llegué a los libros, con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que me atormentaban en mi adolescencia. Y desde luego, preguntas que ni siquiera podía formular, que están simplemente atravesadas en el corazón. Y sí es importante haber visto a gente en la casa leyendo, eso sí es importante. Que mi madre leyera, que mi padre leyera, que mi hermano leyera, pues bueno, supongo que si ellos leen algo, no será todo malo lo que está en los libros. Entonces uno empieza a picotear por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y de esa forma llegué a los libros y efectivamente, tal vez no encontré respuestas, pero encontré resonancia en mis preguntas. Y creo que eso es en definitiva más importante, encontrar gente que siente y que le puede poner palabras a lo que uno está sintiendo sin ser capaz de ponerle palabras, porque es un proceso como de esclarecimiento del propio mundo, lo que se obra a través de la lectura. Por lo menos me parece que eso fue lo que me ocurrió a mí. Y pues ya sabemos, ahí a intentar escribir algo es muy poco la distancia, porque al final todos somos egocéntricos y pensamos que lo nuestro es lo más importante. Entonces, el paso es pequeño. Pero fue así, Liliana. Me gusta eso de las resonancias. Es verdad que no necesariamente encontramos respuestas, pero sí resonancias. Me gusta eso. También no creen que hay algo, y bueno, al menos yo lo digo como editor, como lector, que es una cosa que me gusta, que muchas veces estos caminos en los cuales ustedes ingresan a leer, que es cierto lo que dice Rodrigo, o sea, no necesariamente por haber libros o estar expuesto a libros, no necesariamente uno va a terminar ni lector, ni escritor o escritora, ¿verdad? Pero sí hay dentro de esa resonancia que mencionas
sí hay una especie de eco que regresa, o sea, hay un mundo imaginativo que te abre las posibilidades, que bueno, ustedes han tenido el gran lujo y la gran, y el gran privilegio de transmitirlo, o sea, de tomar esas palabras y transmitir una emoción que yo a veces pienso, bueno, de repente fue por lo que empezaron a leer, por lo que se metían en estos mundos, en estas historias tan particulares que a nadie más le hacían un clic, en esta imaginación rara, al final de cuentas. Yo a veces lo veo por ahí, ¿verdad? Que si tal vez no les hubiera generado y provocado algo en la imaginación, estas lecturas no hubieran tenido este impulso para años, pues tal vez de forma inconsciente o consciente, no sé, meternos a todos nosotros en lo mismo, porque me das de cuentas por lo que tenemos una empatía o estamos encerrados con estas lecturas, o en el caso mío, por lo cual yo digo, necesito que más gente lea eso, por eso uno arriesga en un proyecto, por eso uno imprime ejemplares, uno dice, alguien más va a llegar como yo llegué aquí, pero necesito compartirlo, necesito transmitirlo. ¿Cómo lo ven? ¿Y cuál es el último libro que te ha provocado eso, Juan? Ese deseo de transmitir la buena noticia, de compartirla. La buena nueva. Bueno, como estoy con la edición ahorita encerrado, estoy súper metido con lo último que va a estar saliendo y me enganché mucho con los perfiles periodísticos. El punto de vista, las particularidades que ven, yo dije, o sea, esto nadie más lo está viendo. Justo ahora conversaba eso con Sabrina Duque, que el libro de ella sale en octubre y hay otro libro también de perfiles de Felipe Restrepo Pombo, que sale justo a fin de mes. Y yo creo que, bueno, o sea, de las cosas que conversé el año pasado y que salieron, y que me presentaron, estos fueron dos de los libros que yo dije, esto tiene que salir porque este punto de vista, esta visión tan particular que tienen ellos de las personas, pero también la forma narrativa como me lo entregan, alguien más tiene. Pero bueno, dejando eso, y bueno, porque me toca entrevistarla ahora, pero a mí me sacó de absolutamente todo nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. O sea, me dejó mal. La tengo ahí en la mesita de noche para leerla y quiero leerla pronto. Bueno, yo es que tengo que hablar con Mariana en un rato, pero sí, yo dije, esto más gente tiene que, o sea, a mí me afectó esa novela, me afectó bastante, y bien, o sea, muy bien, y me da gracia a todo lo que conversábamos, porque bueno, hay unos temas particulares en la novela de Mariana, pero sí, digamos, pues como editor creo que esos fueron dos libros, y bueno, ahorita viene uno de Rodrigo Soto, que es un repaso de los cuentos de él, que es algo que me gusta mucho, tener la posibilidad de compartir, porque es muy difícil compartir la bibliografía de alguien, pero bueno, compartir algunos textos más inéditos, eso me parece precioso. Bueno, con vos yo había conversado de vacaciones permanentes, ojalá lo podamos tener en el 2021. Este libro me parece espectacular, también son cosas que yo digo, tienen que leer esto y hay que compartirlo. Entonces, sí, digamos, por lo general es, pues, lo de la editorial, ¿verdad? Lo que uno, porque al final de cuentas, la deuda en el banco y los créditos, nadie más los va a asumir. Así es. ¿Verdad? O bueno, jalar maletas, lo que hacemos con los libros. A propósito de lo que empezamos conversando sobre cómo estábamos encajando y encarando la pandemia, una de las cosas que yo he descubierto en esta pandemia, a mí se me da el pensamiento aforístico. Quiero decir, yo nunca he podido escribir largos ensayos, pero sí pequeñas ideas, o sea, ideas concentradas. Y una de las cosas que he descubierto en esta pandemia, en estos días incluso, que la he podido verbalizar con claridad, es que no es lo mismo abrir un libro que abrir a un libro. He estado tratando
de abrirme a lo que estoy leyendo. Me parece que en nuestra época, digamos, la lógica del mercado se apoderó también de la lectura, vamos a decirlo así un poco alambicadamente. Hay que estar al día en lo que se publica, en lo que se lee. Yo nunca he pretendido estar al día, pero reconozco que hay una presión para que uno más o menos pueda entender cuando, con una conversación como esta, cuando ustedes hablan de quienes están leyendo o publicando. Me parece más importante aprender a abrirse a algunos libros. Y retomo con lo de las resonancias y eso. Y para las personas que siguen este conversatorio, comparto esa idea que me parece importante. O sea, no se trata de leer, de consumir literatura, se trata de interactuar con los libros que decidimos interactuar. Y también hay libros que encuentran su momento para adquirir esa resonancia en una misma, ¿no? Hay libros que yo he tratado de leer en algún momento y que no me han dicho absolutamente nada, los he retomado meses o incluso años después y me han estallado en la cara, ¿no? Y he dicho, ¿cómo no pude conectar con esta maravilla antes? Entonces, creo que hay algo misterioso también en la manera en que un libro te habla en el momento adecuado de su recepción, ¿no? En el que puedas conectar con él. Me pasó, de hecho, este año con un autor que si bien había leído, no me había deslumbrado con la manera en que me sucedió este año, y es el filósofo boliviano René Sales Mercado. Este año, quizás también por la situación política que está atravesando Bolivia en este momento y que es tan complicada, de pronto todo lo que leí de él me hizo enorme sentido y me ayudó también a entender muchas cosas que están sucediendo ahora. Entonces, quizás a veces con algunos autores también es en qué momento estás más abierto a escuchar aquello que están diciendo, ¿no? Muy cierto. Yo creo que, supongo que se nos está acabando el tiempo, pero quisiera traer al final de la conversación una frase que dijo en una conversación de este tipo virtual el escritor costarricense Fernando Contreras. Hablábamos de esto, de cómo habíamos llegado, lo que hablábamos ahora, Liliana, de cómo habíamos llegado a los libros, y él contó su experiencia personal para terminar acuñando la expresión de libros peligrosos. A las manos de él habían llegado en la juventud, en la adolescencia, unos cuantos libros peligrosos que marcaron el curso de su vida. Me gustó mucho esa idea de los libros peligrosos. Eso está bien, decía... Está buenísima, sí. También dice Alberto Manguel, ahora que decía eso, Lili, él decía que para cada tiempo hay un libro. De hecho, él tiene un libro que se titula así, y es cierto. Y bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Se nos fue el tiempo demasiado rápido, demasiadas cosas. Uno siempre piensa que le va a alcanzar todo y no. Lili, te agradezco muchísimo el tiempo, que esté nuevamente por acá. Esperemos próximamente, bueno, ojalá, ya sabes que te hice la invitación para que vengan por acá apenas regrese la normalidad, ¿verdad? Es que te des otra vuelta por Costa Rica. Te agradezco el tiempo, ya que estás allá con un montón de cosas. Disculpa ahora el desfase de tiempo, no sé si fui yo que te la puse mal la hora o si nos enredamos, creo que sí. Yo siempre estoy confundida con las horas, así que no te preocupes, lo importante es que llegué. Muchísimas gracias, ha sido un enorme gusto hablar con vos, Juan, con vos, Rodrigo, conocerte, Rodrigo, a través de la virtualidad. Ahora toca leerte, así que muchísimas gracias y bueno, ha sido un gusto. Gracias, Rodri. Lo mismo digo, deuda recíproca, Liliana, deuda recíproca. Muchas gracias. Yo me encargo de resarcir esas lecturas, así que tranqui.
Perfecto. Bueno, que pasen buenas noches, muchísimas gracias, muchos abrazos, gracias por participar en el festival y nos vemos en un ratito para quienes nos están acompañando. Chao.